Ya, pues, ¿me escuchan? ¿Me ven? Sí, hermano, lo escuchamos. Ya. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, Ya, Sí, perfecto. Ok. Ya, hermano, se buenos ve días. filete, filete. Ok, gracias. Ya, buenos días a todos. Vamos a continuar con el estudio que estamos haciendo del libro de Ezequiel, capítulo 10. Hoy día vamos a estudiar los versos 3 al 5. Ya, bueno, eh, un poco de contexto, como siempre digo, ¿verdad? Eh, Ezequiel va unido con Jeremías, por eso lo estamos estudiando juntos, ¿ya? Los jueves estamos estudiando Jeremías y los domingos Ezequiel, ¿ok? Eh, y para los que más o menos han ido a la mayoría de los estudios se pueden dar cuenta que tienen, o sea, son casi libros gemelos o mellizos, ¿verdad? Son bien parecidos, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? Que Jeremías, Hermano, ¿sí? no sé el resto, pero la pantalla en este instante no se ve bien. Se ve al lado izquierdo oscuro y al lado derecho claro. Ya, a ver, entonces, algo estoy compartiendo mal. Voy a compartir de nuevo. Perfecto. Ya ahí ven o no. No, hermano, no se ve bien. No se ve lo que respecta a Nabucodonosor con mucha luz. El cautiverio judío de 70 años, eso con mucha luz. Eso no. Eso se nota muy débil. Hay una oscuridad, está negro. Está pasada como para la derecha. Ahí se ve. Sí, Sí, sí. están los carros, las sillas, las ruedas donde se mueve el señor. No me recuerdo eso muy bien. No, claro, no, lo Ahí que no. pasa es que esto no, sí, es que esto está como en la mitad, no. Ya para la otra lo voy a colocar entero. Ya, pero no es un problema es un problema de la presentación. Ya. Así que para la otra lo voy a arreglar. Ya, nada, les decía que Jeremías y Ezequiel, la única diferencia que hay es que Jeremías estaba viviendo en Jerusalén y Ezequiel estaba viviendo en Babilonia. ¿Ya? Entonces, básicamente eso. Ahora, en los últimos capítulos que hemos estudiado Ezequiel, es como si hubiera estado en Jerusalén, porque el Señor lo tomó y se lo llevó para allá, así como en espíritu. ¿Ok? Y él estaba ahí mirando todo lo que pasaba. ¿Ok? Eso, básicamente, estos libros tratan podríamos decir que nos enseñan una parte bien característica de Dios, que es la justicia. ¿Ya? Que no se habla mucho de la justicia de Dios porque bueno, la gente dice evidentemente, ¿verdad?, que Dios es justo. Pero yo les decía siempre, y lo vemos a través de estos libros, que la justicia siempre viene acompañada de castigo, ¿verdad? Y sin castigo no hay justicia, ¿ok? Y también le he explicado muchas veces antes que eso tiene relación porque incluso en nuestro mundo, ¿verdad? En nuestro mundo, si alguien comete un delito, nosotros esperamos que esa persona se le castigue, ¿verdad? Por ese delito, ¿ok? De hecho, ustedes lo pueden ver incluso cuando crían hijos, ¿verdad? Básicamente cuando un niño hace algo malo se le castiga, ¿verdad? El castigo, bueno, evidentemente es un castigo más moderado, evidentemente, ¿verdad? Pero al final el, el, digamos, el concepto es el mismo, ¿ok? El concepto es básicamente el mismo, ¿ya? Entonces vemos las razones por las cuales, como yo les decía cuando estuve en Jeremías, básicamente tocamos tres puntos. Las razones, o sea, el tema del castigo, ¿verdad? Que estaba hablando ahora, y las razones por las cuales sucedió ese castigo, ¿ve? Que es como la parte más relevante. Bueno, todo es relevante, pero también es importante para nosotros de entender cuáles son las razones por las cuales Dios castiga. Y por último, ¿verdad? La lección que nos deja es eh, de no hacer lo mismo, evidentemente, ¿verdad? Porque esta es como una historia que nos ayuda a entender lo que le pasó a ciertas personas que de cierta forma tomaron las cosas de Dios a lo liviano, por así decirlo, ¿verdad? Y eso fue lo que les pasó, pues, ¿verdad? Entonces
la lección es que uno tiene que aprender de estas cosas y a no hacer lo mismo, no comportarse de la misma forma que se comportaron ellos, ¿ya? Y ese es como el mensaje, más o menos podríamos decir, general de tanto Jeremías como Ezequiel, ¿verdad? Obviamente que tiene otros detalles más que hemos ido viendo a medida que vamos avanzando, pero en lo global es eso, ¿ya? Eh, ok. Bueno, este capítulo, el capítulo 10, un poco también de contexto con respecto a los capítulos. El capítulo 8 ya trató básicamente de un paseo que Dios le dio a Ezequiel por toda Jerusalén mostrándole distintas abominaciones, ¿ya? Entonces el Señor le decía, mira, lo llevaba como, obviamente lo lleva en espíritu, ¿verdad? Bueno, no, dice específicamente si era en espíritu o cuerpo, pero se entiende como que Ezequiel estaba ahí parado y veía todo lo que pasaba, pero parece que a él no lo veían. Eso es como esas películas, ¿verdad? Que a veces una persona como que viaja al pasado y está ahí, pero ve todo lo que pasa, pero como que nadie lo ve a él. Algo así yo creo que le pasó a Ezequiel, ¿verdad? Él estaba ahí y el Señor le decía, mira, y lo llevaba a un lugar así como escondido y le decía, mira lo que están haciendo acá, ¿verdad? Y le mostraba un grupo de varones, sacerdotes que estaban haciendo unos cultos, unos reptiles y cosas así. Después lo llevaba a otro lado, ¿verdad? Y lo anduvo paseando por distintos lugares de Jerusalén, mostrándole todas las cosas, ¿verdad? Que en oculto hacían ellos, ¿verdad? Desafiando a Dios, ¿ok? Y yo les decía que básicamente, ese templo donde anduvieron trayendo a Ezequiel, es como nuestro corazón, ¿verdad? En nuestro corazón a veces hay rincones donde uno levanta templo idolátrico a alguna cosa, ¿ya? Y evidentemente que eso, evidentemente que, bueno, que eso no debería ser así, ¿verdad? Eh, entonces, esa es como la lección que nos deja esa sección. Después el capítulo que viene, que fue el 9 ya Ezequiel es testigo del juicio de Dios, ¿verdad? Entonces primero están las causas y después viene el juicio, ¿cierto? El capítulo 8 son las causas, el capítulo 9 es el juicio, y en el capítulo 9 nosotros vemos a unos ángeles que Dios manda a destruir todo, ¿verdad? Y llevaban una arma de destrucción, y cuando digo todo era todo, ¿verdad? Específicamente a las personas, y después quemaron la ciudad. Pero antes de que pasaran esos ángeles, el Señor manda a un hombre con un tintero, ¿verdad? Para que marque la frente de aquellos que lamentaban toda la idolatría que estaba pasando en Jerusalén, ¿verdad? Entonces yo le decía que ese hombre, esa parte es súper significativa porque ese hombre del tintero, yo le explicaba que yo pienso que es Jesús, ¿verdad? Y que, bueno, Jesús todavía no hacía su ministerio en ese tiempo, porque estábamos en el primer pacto, ¿verdad? Todavía no venía a la tierra. Pero ese Jesús, digámoslo así, ¿verdad? Le marcaba la frente a aquellos que se lamentaban por las cosas que estaban pasando, es decir, a las personas justas, ¿verdad? Entonces, esa es otra característica de Dios, que puede venir un juicio gigante sobre mucho, pero Él siempre libera a los justos, ¿ya? No tiene ese concepto de pagan justos por pecadores, ¿verdad? Que es un dicho natural que hay, pero eso no aplica para Dios, ¿verdad? Y yo también les decía que esa característica es muy similar a lo que nos muestra el Apocalipsis. En el Apocalipsis hay una parte, bueno, ahí vimos en detalle eso, donde habían cuatro ángeles en las cuatro esquinas de la tierra deteniendo los vientos. Los vientos significan como el juicio, ¿verdad? Y aparece un ángel y les dijo a esos ángeles que detuvieran el juicio hasta que marcaran la frente de los elegidos, ¿verdad? Entonces es como el mismo concepto, ese concepto de Apocalipsis lo sacaron de acá, ¿ya? Quien escribió Apocalipsis sabía este libro, ¿verdad? Eso es evidente, porque es como un plagio, de cierta forma, dicho entre comillas, ¿verdad? El concepto que sacó, ¿verdad? De marcar frente, de guardar justos de juicios, ¿verdad? Entonces, la cosa es que después que pasa ese hombre con este tintero, pasan los ángeles destruyendo todo, ¿verdad? Y llegamos al capítulo 10, en el cual se nos muestra el capítulo 10 como un duplicado del capítulo 1 en el sentido de que el capítulo 1 nos muestra el trono del Señor, ¿verdad? Pero la diferencia que hay del capítulo 10 con el capítulo 1 es que el trono del Señor se está yendo del templo, ¿ya? Entonces, básicamente se nos dice que este trono que tenemos acá como en la pantalla, obviamente esto es un dibujo, ¿cierto? Pero esa es como la idea, ese trono estaba ahí en el templo, ¿verdad? Y estuvo todo ese tiempo ahí en el templo, ¿ya? A pesar de todas las abominaciones que hacían, a pesar de toda la rebeldía, a pesar de todo, Dios estuvo ahí siempre, ¿verdad?
Pero llegó un punto en que Dios dijo, ya, esto no da para más, yo me largo de acá, ¿verdad? Y digamos, el capítulo 10 nos muestra cómo este trono empieza así como a subir del templo para irse, ¿verdad? Y eso a nosotros nos enseña que lo que muchas veces se nos dice en la Escritura, que Dios no puede convivir con el pecado, ¿cierto? Dios no puede convivir. Dios puede tolerar el pecado un tiempo esperando arrepentimiento, ¿ok? Pero Dios no puede convivir eternamente con el pecado, ¿ya? Y con la rebeldía y con la injusticia. Llega un momento en que Dios dice, ya, hasta acá nos llegó y se va, ¿verdad? Y después de eso el juicio. Y de eso tenemos varios ejemplos en la Escritura, ¿verdad? Siendo uno de los más dramáticos, por así decirlo, el arca, ¿verdad? El arca de Noé, ¿ya? En donde el Señor dijo, ya se cierran las puertas, y él mismo cerró las puertas y dijo, de aquí para adelante nadie más entra, ¿verdad? Eh, y acá también tenemos este ejemplo acá. Entonces eso hemos visto hasta ahora, ¿ya? Entonces quise hacer este pequeño resumen, ¿verdad? Así que ahora voy a avanzar derecho a la parte que vamos a estudiar el día de hoy. Estas fueron las partes que estudiamos antes, ¿verdad? Eh, Esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy, ¿ya? Aquí me pasé, eso. Ya el versículo 3 al 5. Ya dice, y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró, y la nube, este varón entró, es el varón que andaba con el tintero, ¿verdad? Y la nube llenaba el atrio de adentro. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová, y el estruendo de la sala de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios, como la voz del Dios omnipotente cuando habla, ¿verdad? Bueno, esto fue eh, lo que vio Ezequiel. Ezequiel todavía estaba en Jerusalén, ¿ya? Y como les digo, les vuelvo a repetir, no es que Ezequiel estuviera en Jerusalén, así como físicamente, sino que él fue transportado a Jerusalén, ¿verdad? Entonces él vio todas estas cosas, vio las abominaciones, vio el juicio y ahora fue transportado al santuario y él veía estas cosas. Pues, evidentemente que el resto no las veía, ¿verdad? Pero él las veía, ¿ya? Y él describe todas estas cosas que vio, ¿ok? Entonces, por eso estos libros, yo la otra vez escuchaba a alguien que decía que para entender bien Apocalipsis hay que entender como los libros proféticos, y yo creo que de aquí viene la relación porque el que escribió el Apocalipsis, que dicen que fue Juan, ¿verdad? Él vio cosas así como espirituales, ¿verdad? Y las trató de describir. Pero Ezequiel también, po, ¿verdad? Ezequiel acá vemos que todo este rato ha estado viendo cosas que son como del reino espiritual y las trata de describir en la mejor forma que puede, ¿cierto? Empezando por el capítulo 1, ¿ya? Entonces Ezequiel estaba acá y vio estas cosas, evidentemente, y la escribió y él vio como la gloria del Señor se iba y todo, ¿ok? Entonces, es una buena lección, ¿cierto? Que nos deja. Ahora este capítulo 10, como les dije, es un poco duplicado. ¿Qué me refiero con duplicado? Que es muy parecido al capítulo 1, ¿ya? Porque el capítulo 1, acuérdense que Ezequiel estaba ahí en el río, lamentándose probablemente porque él estaba en un país lejano y no iba a poder ejercer de sacerdote, que era lo que se había preparado toda su vida, ¿verdad? Y se le apareció la gloria de Dios y él la empieza a describir y describe esta figura que tengo atrás, ¿verdad? De las ruedas, de una, de una superficie de cristal y los querubines, etcétera, ¿ya? Así que mucho de eso se repite acá, ¿verdad? Así que para que sepan. Ok, entonces, bueno, este contexto ya un poco se los dije, ¿verdad? En los capítulos anteriores, Ezequiel fue testigo, ¿verdad?, de las abominaciones y del juicio de Dios, de estos ángeles que empezaron a destruirlo todo, y del hombre del tintero que selló a los justos, ¿verdad? Eh, Ahora, dentro de este capítulo, en los versículos 1 y 2 que estudiamos la semana antepasada, anterior a la anterior, ¿verdad? El Señor le instruyó al hombre vestido de lino que tomara carbón encendido de entre los querubines y los esparciera sobre la ciudad, simbolizando el juicio divino sobre Jerusalén, ¿verdad? Yo les decía que estos carbones simbolizan el juicio divino, ¿verdad? De purificación de fuego, ¿ya? Y eso también uno lo ve en Apocalipsis, ¿verdad? El tema de los carbones encendidos, el fuego, también se ve mucho ya, ¿verdad? Y esta sección, específicamente estos versículos 3 al 5, describen la manifestación de la gloria de Dios, ¿verdad? Similar al capítulo 1,
Pero, pero la diferencia es que en este capítulo Ezequiel describe cómo la gloria se va alejando, ¿verdad? Y se va yendo del templo, ¿ok? Que a todo esto había estado muchos años y desde que Salomón desde que Salomón construyó el templo, dice que la gloria de Dios bajó ahí y de ahí no se había movido más, hasta este momento, ¿ya? Y en este momento es donde se retira, ¿verdad? Y es una historia media triste porque al final se retira por eso, ¿verdad? Se retira porque finalmente el pueblo se había apartado de él, ¿verdad? Y eso simboliza un poco, ¿verdad? Eh, aquellos que lamentablemente a veces se apartan de Dios, ¿verdad? En algún punto Dios a través de su Espíritu Santo viene a vivir en nosotros, pero si nosotros nos apartamos de Dios, es como que en algún punto el Señor dice, ya me voy, y se va y te deja ahí, como una historia que, que de cierta forma como que simboliza eso también, ¿verdad? Eh, ok, vamos a ir verso a verso como lo hacemos siempre, ¿verdad? El versículo 3 dice, y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio de adentro, ¿ya? Una cosa a tomar en cuenta cuando dice este varón, ¿verdad? Usted decía, ¿a qué se refiere este varón? Este varón entró, ese era el hombre de lino, o sea, el hombre vestido de lino con un tintero, ¿ya? El que selló la frente de los justos y el que esparció carbón encendido en la ciudad, ¿ok? Era este varón, ¿ya? Que yo les decía que probablemente era Cristo, ¿verdad? Era Cristo, era parte de la deidad que estaba ahí en ese tiempo y que él hizo eso, ¿ya? Porque teníamos básicamente como distintos personajes. Teníamos al Señor que está en el trono, ¿verdad? Teníamos a los querubines que estaban ahí a la derecha del Señor. Teníamos también a los ángeles que iban destruyendo, que eran otros personajes. Y teníamos, ¿verdad? A este varón vestido de lino con un tintero, ¿ok? Entonces, esos eran como los personajes que están acá. Bueno, y tenemos a Ezequiel también, obviamente, ¿verdad? Así que dice que probablemente este varón era, o sea, no probablemente, este varón era el que estaba vestido de lino y andaba con un tintero en la mano. Y dice, y la nube llenaba el atrio de adentro. Ya, entonces, bueno, primero los querubines, ¿verdad? Estos querubines son seres celestiales, como lo llamamos antes, que simbolizan la protección y la presencia de Dios, ¿cierto? Donde hay querubines siempre es como la presencia de Dios, ¿ya? Y dice que se encontraban al lado derecho del templo, al momento de la entrada del hombre vestido de lino. Esto es un poco significativo el lado derecho, ¿verdad? El lado derecho en la cultura hebrea, o por así decirlo, en el contexto bíblico, representa, representa autoridad, representa el favor de Dios, ¿ya? Como dice acá, la mano derecha o el lado derecho, ¿ya? En la cultura hebrea a menudo representa favor, poder y autoridad. Su ubicación en este lugar podría indicar una posición de honor y relevancia en la estructura del templo, ¿verdad? Evidentemente que estos querubines están a la mano derecha. De ahí viene, de hecho, de ahí viene el dicho que se dice, no, él es mi mano derecha, ¿verdad? Al decir eso, tú quieres decir que una persona en la cual tú tienes, digamos, tienes confianza, etcétera. Siempre significa algo bueno, ¿ya? Y estos querubines están a la mano derecha de Dios, ¿verdad? Simbolizando básicamente eso mismo, ¿ya? Por ejemplo, tenemos ahí en Salmo 16:8 que dice siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi diestra o a mi derecha, nada me hará caer, ¿verdad? Diestra también significa derecha, ¿ok? Entonces, cuando dice con Él a mi derecha, ¿verdad? Eso quiere decir que si está a mi derecha, quiere decir que está a mi favor, ¿verdad? De ahí viene también, hay como una historia, no sé si es una historia, la verdad, pero eh, que a veces hay gente que dice que el angelito bueno está a la derecha y el malo a la izquierda, ¿verdad? Susurrándote cosas en el oído, ¿ya? Eh, pero de ahí viene ese dicho también, ¿verdad? Y lo más significativo también, el Señor Jesús, ¿verdad? En Marcos 16:19, cuando Él ascendió a los cielos, dice que después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios, ¿verdad? Entonces, la derecha representa eso, ¿verdad? Representa el favor, el poder, la autoridad. Vemos que acá los querubines están a la derecha, pero vemos aquí en Marco que Jesús está a la derecha, ¿verdad? Entonces, eh, simbolizando la relevancia en la corte celestial, ¿cierto? Así que eso es un concepto, eso de la derecha, de la mano derecha, es un concepto
bíblico importante para que ustedes lo entiendan, ¿ya? O lo agreguen a su diccionario bíblico mental, por así decirlo, ¿ya? Ahora, la nube, ¿verdad? La nube representa la presencia de Dios. A través de la escritura siempre la nube ha representado la presencia de Dios, ¿verdad? Se conoce como la gloria Shekinah, ¿verdad? Eso le dice, así le dicen los hebreos esta palabra que dice Shekinah, ¿verdad? Así la conocen ellos. ¿Ok? Entonces, esta nube representa la presencia de Dios, básicamente. Llenaba el atrio interior del templo, indicando la manifestación tangible de la presencia divina, ¿verdad? Acuérdense que el templo tenía varios atrios. Atrios son patios, ¿verdad? Eh, y tenía el atrio interior, el atrio, el atrio exterior, etcétera, ¿verdad? El atrio exterior, evidentemente, que era donde estaban los sacerdotes, ¿verdad? Donde se hacía el culto más y donde podían entrar básicamente los puros sacerdotes, ¿verdad? Y después tenías, si ibas más adentro, tenías el tabernáculo, ¿verdad? El tabernáculo, donde entraban básicamente algunos sacerdotes y finalmente tenía por así decirlo, el lugar santísimo. eh, bueno, dentro del tabernáculo tenía el lugar santo y el santísimo, ¿verdad? En el santo entraban algunos sacerdotes, ¿verdad? Como por ejemplo el papá de Juan el Bautista, que entró ahí y se le apareció un ángel y quedó mudo porque no creyó que iba a tener un hijo, ¿verdad? Y tenía el lugar santísimo donde entraba solamente el sumo sacerdote una vez al año. Bueno, afuera de eso tenía el atrio interior, ¿verdad? Entonces, Ezequiel dice que este atrio interior se llenó de la gloria de Dios, ¿verdad? Ahora usted se preguntará, pero ¿cómo se llenaba, ¿verdad? Con una nube, ¿ya? Con una nube. No sé si usted ha estado alguna vez dentro de una nube, ¿verdad? Es como la nieblina, po, ¿verdad? De hecho, la nieblina son nubes, ¿ya? Entonces, cuando usted está ahí, y dependiendo de cómo es la nieblina, a veces no se ve ni la punta de la nariz, ¿verdad? Y eso nos dice acá, Primera Reyes 8, 10, 11, dice, esto fue cuando el Señor vino a morar en el templo, cuando la gloria de Dios bajó al templo. Dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Fíjese que aquí, eh, cuando el Señor bajó a morar en el templo, en el tiempo de Salomón, ¿ya? Y este versículo en particular nos dice que la nube era tan densa que los sacerdotes no pudieron seguir ministrando. ¿Qué ministrando? Haciendo las tareas del culto, que era, por ejemplo, prender el incienso, ese tipo de cosas. No lo pudieron hacer porque la neblina era muy espesa, ¿verdad? O sea, no dice la neblina, ¿verdad? Dice la nube, ¿ok? Pero se entiende que es lo mismo, ¿ya? Que esta nube representaba la gloria de Dios, y era tan espesa que no veían nada. Yo creo que literalmente no se veían ni las manos. Entonces se tuvieron que ir porque no podían ver nada, ¿ya? Y no pudieron quedarse para ministrar. Entonces así de intensa era la presencia del Señor en ese momento ahí en el templo, ¿ya? Y es importante mencionar que históricamente a través de la escritura, la nube ha sido un signo de la cercanía de Dios con su pueblo, ¿verdad? Eh, la nube eso simbolizaba, la nube simbolizaba o simboliza la cercanía, bueno, simbolizaba más, porque esto está como más circunscrito al primer pacto, simbolizaba que Dios estaba cerca de ellos, que Dios estaba ahí, muy cerca de ellos, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, eso vemos, ¿verdad? Y eso es lo que Ezequiel ve en el versículo 3, ¿ya? Así que hay varias cosas importantes. Después el 4 dice, entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová, ¿verdad? Entonces acá, ¿qué vemos? Bueno, aquí vemos que la gloria de Dios empieza a moverse, básicamente, ¿ya? Eh, la gloria de Jehová, ¿cierto? Se desplazó desde su lugar sobre los querubines hasta el umbral del templo, ¿verdad? Hasta el umbral del templo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que se estaba yendo del templo, ¿ya? Entonces, acuérdense que la gloria estaba ahí donde estaban básicamente, digamos, el lugar santísimo, por así decirlo, ¿verdad? Y la gloria empezó a irse hacia arriba hasta el umbral. El umbral es como la parte superior, ¿verdad? Es donde la última parte de arriba, ¿ya? Hasta allá empezó a moverse y esto evidentemente que está simbolizando un alejamiento de la gloria de Dios yéndose ya, ¿verdad? Él estaba como literalmente yéndose. Entonces simboliza ese movimiento, ¿verdad?
Una cosa importante es que la gloria de Dios se para al umbral de la puerta, ¿ya? Eh, de cierta forma, ¿verdad? Esto nos demuestra algo importante. De cierta forma, es como que Dios, es como cuando usted, por ejemplo, como cuando usted se está yendo de un lugar y como que mira hacia atrás, ¿verdad? Como que se para en la puerta y mira hacia atrás, dando a entender como que en realidad no quiere irse, ¿verdad? Eh, y se para ahí al límite, mostrando así como su poca voluntad de irse, ¿verdad? Entonces acá yo creo que eso simboliza esto, porque nos dice específicamente que Dios se paró al umbral de la puerta, que la gloria de Dios se paró al umbral de la puerta, mostrando su falta de voluntad para irse y de cierta forma quizá dándole tiempo, aún más tiempo, para que reconsideraran y regresaran arrepentidos, ¿verdad? La gloria de Dios se para al borde esperando que sus hijos sean movidos al arrepentimiento, ¿verdad? Es como que Dios se para ahí al borde, ¿verdad? Esperando que ellos se arrepientan, ¿verdad? No queriendo irse, sabiendo que si se va, bueno, después de eso viene puro juicio, evidentemente, ¿verdad? Y este concepto también se nos enseña en la Escritura de cierta forma acá en Apocalipsis 3:20, cuando dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo creo que toda esta escritura la conocían, pero aquí hay algo importante que no sé si a lo mejor ustedes lo tomaron en cuenta, ¿verdad? Es que cuando el Señor llama a la puerta, no está adentro, ¿verdad? Está afuera, ¿ok? Entonces, de cierta forma, cuando el Señor llama a la puerta de alguien, Él está afuera, o sea, Él está alejado de esa persona, ¿ya? Entonces, Él es la intención de Dios, ¿verdad? De ir a esa persona. Dios quiere ir a esa persona, pero él está fuera. ¿Pero está fuera por qué? Bueno, porque le cerraron la puerta, ¿verdad? Por eso está fuera, ¿ya? Y él dice que llama, ¿verdad? Y eso es como cuando usted escucha a alguien, no sé, a ver, a veces usted escucha a alguien afuera de la casa llamando y se asoma así como piola por la ventana y mira y dice, ay, ya, no, sí, chao, no le voy a contestar, ¿verdad? Entonces, imagínese esa escena cuando usted se asoma y ve que alguien viene, no sé, pues, a cobrarle algo o viene alguien a dejarle algo que a usted no le gusta, ¿verdad? Dice, ah, no le voy a contestar. Entonces lo deja ahí llamando en la puerta, pues, ¿verdad? Pero no lo pesca, ya lo deja ahí, ¿verdad? Entonces tenemos esta imagen acá de Cristo llamando a la puerta. Eso quiere decir que buscando una persona, ¿verdad? Y algunas personas oyen la voz, pero no hacen caso. Es como cuando esas personas que dicen, ah, no le voy a abrir, ¿verdad? Y la persona llama, 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 hasta que después se aburre y se va, ¿verdad? Entonces acá tenemos la gloria de Dios en Ezequiel, el mismo ejemplo, ¿verdad? Básicamente el Señor yéndose y parándose como en el umbral, esperando con algún tipo, digamos, de esperanza que su pueblo se arrepienta, ¿verdad? Para volverse a tiro hacia Él. Pero no pasó eso, ¿verdad? Lamentablemente no pasó eso, ¿verdad? Ya sabemos final de la historia. Al final se tuvo que ir, ¿no? ¿Verdad? Porque el pueblo no está interesado. Acuérdense que cuando estudiamos el libro de Jeremías, ¿verdad? El pueblo le decía a Jeremías, nosotros vamos a seguir el pensamiento de nuestro malvado corazón, ¿verdad? O sea, le decían directamente a Jeremías, nosotros no vamos a escuchar a Dios, vamos a seguir el pensamiento de nuestro corazón, ¿verdad? Entonces era una actitud de completa rebeldía, ¿verdad? Decir, no, yo no voy a escuchar lo que Dios dice, yo voy a hacer lo que yo quiero, ¿verdad? Así como con convicción. Entonces, bueno, si esa es la actitud, ni modo, ¿verdad? Eh, entonces acá tenemos esta imagen, ¿verdad? De Apocalipsis 3:20 que simboliza como lo mismo que acá, ¿verdad? De este versículo 4 de Jeremías, ¿ya? Bueno, de más está decir que si nosotros escuchamos la voz del Señor, tenemos que abrir la puerta, ¿verdad? Y dejarlo entrar y cenar con Él, ¿verdad? La cena representa un momento de comunión, ¿ya? Bueno, cuando nosotros participamos en la cena, básicamente representa eso, ¿ya? Una comunión. Pero ¿qué significa eso de la comunión? ¿Verdad? Bueno, significa un momento en donde usted comparte, conversa. Es como cuando usted cena, no sé, imagínese la cena de Navidad o la cena de Año Nuevo, ¿verdad? Todos se sientan a la mesa, la tele se apaga, o debería apagarse, ¿verdad? La tele se apaga y todos están ahí, todos en familia, juntos, conversando, pasando un momento agradable, en donde se cuentan
las cosas, no sé, que usted tiene en su mente, ¿verdad? Eso es comunión, ¿verdad? Eso es la comunión. Y esta escritura de Apocalipsis 3:20, cuando dice que el Señor entra y cena con nosotros, ¿verdad? Y nosotros con Él, quiere decir que tenemos esta comunión íntima donde nosotros hablamos, conversamos, donde nos contamos nuestras preocupaciones, etcétera, 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 ¿verdad? Eso simboliza esta escritura. Esta escritura es cortita, pero muy significativa, esta de Apocalipsis 3:20, y yo tengo la certeza de que tiene que ver con esto que está acá, ¿verdad? Con este concepto de que Dios separa al umbral, ¿ok? Bueno, después dice llenura de la casa y el atrio. Bueno, básicamente la nube y el resplandor de la gloria de Dios llenaron tanto el templo como el atrio, destacando la intensidad y la magnitud de la presencia divina en este momento, ¿cierto? Esto nos da a pensar en la intensidad, ¿verdad? De la presencia del Señor, ¿ok? Que llenó todo este lugar, ¿verdad? Lamentablemente esto solo lo vio Ezequiel, ¿verdad? Porque bueno, el resto de las personas estaban alejadas de Dios, ¿verdad? En este momento. Pero básicamente Ezequiel es que lo ve y es testigo de todas estas cosas, ¿ya? Eh, y finalmente el 5 dice, y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz de Dios omnipotente cuando habla, ¿verdad? Entonces, bueno, acá tenemos el tema del ruido de la ala de los querubines, ¿verdad? Eh, entonces, este sonido que producen la ala de los querubines cuando se mueven, ¿verdad? Porque evidentemente los querubines son como los que mueven la ala y el carro se mueve, evidentemente que por la orden del Señor, ¿verdad? Dice que era tan fuerte que se escuchaba en el atrio exterior, ¿verdad? Y que se comparaba a la voz de Dios Todopoderoso, ¿verdad? Esto resalta la majestuosidad y el poder de la escena, ¿verdad? Yo creo que la escena que vivió acá Ezequiel, bueno, este profeta vio muchas cosas eh, terribles y a la vez magníficas, ¿verdad? Imagínense tener todas estas visiones. Entonces, vemos que él tiene todas estas visiones y ve estas cosas y las trata de cierta forma, ¿verdad?, de traspasar o de escribir para que nosotros después y hoy día y a través de toda la historia tengamos una pequeña, por así decirlo, muestra de lo que es la gloria de Dios, ¿verdad? Y él trata de describirlo de la mejor forma que puede, ¿verdad? Entonces acá lo describe de esa forma, que cuando estos ángeles, ¿verdad? Estos querubines movían la ala, era un sonido como la voz de Dios omnipotente, ¿verdad? Fíjense que en Apocalipsis también lo mismo. Este libro tiene muchos paralelos con Apocalipsis, a todo esto, no sé si se han dado cuenta, pero en Apocalipsis 1, 14, 15 dice, habla del Señor Jesús cuando se le presenta a Juan, ¿verdad? Y Juan describe a Cristo. Bueno, y en el verso 4 dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas, ¿verdad? Entonces Juan acá la describe como estruendo de muchas aguas, ¿ya? Ahora, ¿qué significa estruendo de muchas aguas? ¿Ok? Bueno, significa el movimiento del agua, ¿ya? Por ejemplo, no sé, cuando usted, no sé si te dio la oportunidad de ir a un lugar donde hay mucha agua, un río, ¿verdad? Una cascada, ¿ok? Eh, yo hace años atrás con mi esposa tuve esa oportunidad de ir a un río que como el río más caudaloso de Chile, que es uno que está en el sur, que se llama Río Baker, ¿ya? Que la otra vez querían construir una presa ahí, no sé si, bueno, es uno de los ríos que tiene más caudal, o sea, que tiene más agua en Chile, ¿verdad? Y había un lugar donde el río caía y se juntaba con otro y usted se acercaba y se escuchaba un ruido terrible. De verdad que uno cuando se iba acercando, a uno le daba como miedo pararse como muy a la orilla, ¿verdad? Por el sonido que hacía, ¿ya? El estruendo, el ruido que hacía el agua, un poco como que te asustaba, ¿verdad? Y no se los digo porque estoy leyendo esto ahora, de verdad que se los digo de verdad. Y esa vez que estaba ahí, como que tú evitabas pararte mucho a la orilla, ¿verdad? Porque el ruido que había era impresionante y como que te sobrecogía un poco, ¿verdad? Te da un poco miedo. O sea, tú estás claro que si te caías ahí no salís más. Eso es básicamente digamos, la conclusión que tomas. Entonces tratás como de alejarte de verlo de lejito nomás, ¿verdad? Entonces acá en Juan, en Apocalipsis, como que describe eso, ¿verdad? Trata de describir la voz
como un estruendo de mucha agua. Entonces, cuando tú has escuchado un estruendo de mucha agua, tú sabes que eso tiene como que te da un poco de temor, ¿verdad? Y básicamente, cuando Dios habla, el omnipotente cuando habla, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? Se genera digamos, esta, esta situación donde tú básicamente lo que no quieres estar como muy cerca de eso, ¿verdad? Eh, entonces aquí eso simboliza la presencia poderosa del Señor, ¿verdad? Hay una escritura que se me olvidó colocarla, que ahora se me vino a la mente. Cuando estaba haciendo este estudio no se me vino a la mente, pero ahora se me vino a la mente, que se las voy a mencionar, ¿verdad? No me la sé de memoria. Acuérdense ustedes eh, cuando Moisés, bueno, con todo el pueblo, cuando los liberó de Egipto y fueron al monte, ¿verdad?, a recibir los mandamientos, al principio dice que en el monte se puso una nube y el Señor le empezó a hablar al pueblo, ¿verdad? Y la gente le dijo a Moisés, le dijo, Moisés, anda tú y escucha tú lo que el Señor te tenga que decir, porque si nosotros seguimos escuchando la voz de Dios, nos vamos a morir aquí mismo, ¿verdad? Y de hecho, por eso Moisés tuvo que ir después, ¿ya? Porque al principio no fue así. Al principio Dios le estaba hablando a plena voz, ¿verdad? A ellos. Y ellos dijeron que era insoportable escuchar la voz de Dios, ¿verdad? ¿Y por qué es insoportable escuchar la voz de Dios? Es insoportable porque es como un estruendo de mucha agua, ¿verdad? Y tú puedes decir, ah, ya, sí. Y no lo vas a entender bien hasta que escuche un estruendo de mucha agua, ¿verdad? Y tampoco lo vas a entender en toda su magnitud, porque eso es algo natural de la naturaleza. ¿Verdad? La voz de Dios debe ser mucho más que eso, ¿verdad? Entonces el pueblo le dijo a Moisés que no querían escuchar más la voz de Dios porque si la escuchaban se iban a morir todos, ¿verdad? Si seguían escuchándola, porque se atemorizaron yo creo en gran manera y se hicieron como chiquititos, ¿verdad? Entonces por eso le dijeron, ya anda tú, y mandaron a Moisés. Y Moisés subió y estuvo arriba del monte 40 días y 40 noches, ¿verdad? Eh, y ahí estuvo Moisés, ¿verdad? Y después, de hecho, bueno, si sigue la historia, aquí me estoy desviando un poco. Después, de hecho, la gente pensó que Moisés se había muerto. Y empezaron a hacer ahí hicieron el famoso becerro de oro y todo. Bueno, ahí sigue la historia, ¿verdad? Pero ese es un buen ejemplo de lo potente, ¿verdad? Que puede ser la voz de Dios. Y aquí vemos a Jeremías, o sea, a Ezequiel dando cuenta de esto, ¿verdad? Pero dando cuenta de que solo el movimiento de la ala de los querubines era eso, simbolizaba ese sonido terrible, ¿verdad? Como la voz del Señor, como estruendo de mucha agua, ¿verdad? Eso. Entonces, bueno, ¿cuál es la reflexión y aplicación de estos versículos? Muy similar al anterior. Lo primero es la santidad de Dios y su intolerancia al pecado, ¿verdad? Vemos que el movimiento de la gloria de Dios alejándose del templo y parándose como en la punta del templo, ¿verdad? Queriendo así como entre irse y no irse, o dando como una última oportunidad, ¿verdad? Sirve como advertencia sobre las consecuencias de la desobediencia y la corrupción, ¿verdad? Dios no puede habitar donde reina el pecado persistente, ¿verdad? Y esa es yo creo que la lección más importante, esa creo yo, ¿verdad? Porque evidentemente nosotros a veces pensamos de que uno puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Y Dios va a estar siempre ahí. Ojo, cuidado, ¿verdad? No tentemos al Señor, evidentemente, ¿verdad? Porque el Señor, a pesar de que Él está en los lugares donde puede haber pecado, está por un tiempo esperando arrepentimiento, ¿verdad? Él estuvo mucho tiempo en el templo donde se hacían todas estas abominaciones, ¿verdad? Y Él estuvo ahí, ¿ok? Estuvo ahí como que en lenguaje uno se lo diría, se la aguantó, ¿verdad? Se la aguantó y estuvo ahí, pero ¿por qué estuvo ahí? Estuvo ahí porque él esperaba que ellos se arrepintieran, le estaba dando tiempo para que se arrepintieran, tiempo, paciencia, ¿verdad? Pero ya llegó un punto en que se acabó, ¿verdad? Y ahí fue donde el Señor se fue, y esta es la lección yo creo que más importante, ¿verdad? Yo creo que sin lugar a dudas, ¿ok? El número dos, tenemos la manifestación tangible de la presencia divina. Tenemos aquí que la nube y el resplandor que llenaron el templo recuerdan que Dios desea habitar entre su pueblo, pero su presencia está condicionada a la pureza y a la obediencia, ¿verdad? Bueno, la nube representa lo que vendría siendo hoy día el Espíritu Santo de cierta forma, ¿ya? El Espíritu Santo, tanto como la nube y el Espíritu Santo, representan, ¿verdad?, la presencia de Dios, ¿ok? Y el deseo de que Dios siempre quiera habitar con nosotros, ¿verdad? O en nosotros, ¿ya? Y esta nube representa eso, el deseo de Dios de habitar en nosotros, con nosotros, ¿verdad? Y eso representa también hoy día el Espíritu Santo, el don de Dios, ¿ya? Ahora,
Eso está condicionado, ¿verdad? Al punto uno, ¿cierto? Al punto uno de lo que es la pureza, la obediencia, ¿verdad? Dios no espera que seamos perfectos. Bueno, eso es lo que Dios quiere y eso es lo que Dios al final nos va a dar, ¿verdad? La perfección. Pero Dios sabe que nosotros nos equivocamos, porque somos seres humanos. Nadie puede decir yo no tengo pecado, ¿verdad? Pero Dios espera la actitud. Yo siempre le he dicho, Dios espera la actitud correcta. La actitud correcta es la actitud de querer ir hacia la perfección, ¿verdad? Esa es la actitud que Dios espera de nosotros, no la actitud contraria. Dios espera una actitud de nosotros, una actitud de querer ir hacia la perfección, una actitud de querer corregir, de hacer, de cambiar, de modificar nuestra manera de pensar. Eso es lo que Dios busca, ¿verdad? Dios busca eso en nosotros, porque sabe que no vamos, en este mundo probablemente no vamos a ser nunca perfectos, ¿verdad? Pablo decía que ni él lo era, ¿verdad? Que ni él lo había alcanzado todavía, ¿verdad? Y lo vamos a alcanzar en algún momento cuando Dios nos transforme, ¿cierto? Pero por un momento Dios espera la actitud correcta, no una actitud de rebeldía, como la actitud que tenía el pueblo que decía, nosotros vamos a hacer lo que nosotros queramos, ¿verdad? Que era en Jeremías, que le decían a Jeremías, nosotros vamos a hacer lo que nosotros queramos, le decían a Jeremías, no nos interesa lo que diga Dios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Dios no quiere, ¿verdad? Y es lo que Dios detesta, ¿verdad? Y se aleja de eso, ¿ok? Y tercero, es la majestuosidad de la voz de Dios, ¿verdad? El estruendo comparado con la voz del Omnipotente nos invita a reconocer la autoridad y el poder inherente a la palabra de Dios, ¿cierto? Que merece nuestra reverencia y atención. Esto de nuevo, yo le voy el ejemplo del agua, ¿verdad? Cuando usted escucha una agua así gigante que está pegando contra la roca y cosas así, ¿verdad? Usted sabe que eso tiene como, usted no quiere meterse con eso, ¿verdad? Porque usted siente un temor porque entiende que hay una fuerza ahí, ¿verdad? Que esta fuerza cinética del agua que pega, ¿verdad? Usted entiende que hay una fuerza y que si usted se mete con eso no va a salir más de ahí, ¿verdad? Entonces, la voz del Señor es la majestuosidad de la voz de Dios que se representa en la escritura como mucha agua, ¿verdad? Como el sonido potente. Eso es lo que representa. Representa que la voz del Señor, ¿verdad? Tiene autoridad, tiene poder y que merece nuestra reverencia, nuestra atención, nuestro cuidado. Usted cuando va a una catarata gigante, no sé si, bueno, si es que alguna vez va o si alguna vez usted ve eso, por eso ahí dice no pasar de este punto para allá, ¿verdad? Usted sabe que no tiene que pasar para allá, porque si pasa para allá, y se cae el agua, hasta ahí no más llegó, ¿verdad? Entonces merece su reverencia. Hay gente que dice que al mar hay que tenerle respeto. No sé si he escuchado ese dicho. Hay que respetar el mar. ¿Por qué hay que respetar el mar? No es porque el mar sea una persona que tiene fuerza, porque tiene poder, pues, en el sentido de que tiene mucha fuerza, ¿verdad? Y lo mismo es como con la voz del Señor. Espero que me hayan podido entender digamos, la metáfora, ¿verdad? Y finalmente esta escritura que está acá, Primera de Pedro, capítulo 3 versículo 10 12 dice, porque quien quiera amar la vida y pasar días felices, cuide su lengua de hablar mal y sus labios de decir mentiras. Aléjese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Este versículo lo coloqué la semana anterior y lo vuelvo a colocar porque creo que es el antídoto contra todo esto que estamos leyendo acá, ¿verdad? Vemos esta historia un poco trágica de que Dios abandona el templo, ¿verdad? El templo hoy en día somos nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, nadie quisiera eso, ¿verdad? Nadie quisiera, yo no lo quiero, me imagino que ninguno de ustedes tampoco, de que el Señor se aleje de uno, ¿verdad? Entonces uno puede decir, pero ¿cuál es el antídoto? Bueno, este es el antídoto. Primera de Pedro 3 10 12 dice, porque quien quiera amar la vida y pasar días felices, ¿quién de ustedes no quiere amar la vida y pasar días felices? Todos yo creo que queremos, ¿verdad? Bueno, si usted quiere eso, tiene que hacer lo siguiente. Cuide su lengua de hablar mal y sus labios de decir mentiras, ¿verdad? Eso es lo primero. ¿Ya? Cuide su lengua, la lengua es re importante, ¿verdad? Cuide su lengua, ¿verdad? Segundo, aléjese del mal, ¿verdad? Eso es lo otro, aléjese del mal, de todo tipo de mal, aléjese de eso, ¿verdad? Tercero, haga el bien, ¿verdad? Y usted dice, ¿cuál es el bien? Bueno, haga el bien, ame a Dios por sobre todas las cosas, ame a su prójimo como a sí mismo, eso es el bien, ¿verdad? Busque la paz y sígala, no sea pendenciero, no ande peleando con todo, busque la paz, ¿verdad? Si hay una persona que es muy conflictiva, aléjese de ella, busque la paz, ¿ya? Y sígala, ¿ok? La paz con todo, no con su vecino o con el hermano de la iglesia, no con todos, con el hermano de la iglesia, con el vecino, con todos. Busque la paz con todo y siga el camino de la paz, ¿verdad? ¿Ok? Y eso es lo que nos dice el Señor. Y yo creo que es un muy buen consejo, ¿verdad?
Eso. Así que espero de que este estudio haya podido ser de bendición y de beneficio espiritual para todos los oyentes. ¿Ya? Seguimos la próxima semana. Eso.